A todos mis saludos nuevamente en nuestra clase de YouTube. Estamos hablando del tema 2, clase 1 del curso de Caldera. Me río porque me acaba de pasar una cosa que no tiene explicación, y es que hice la grabación completa de toda la clase, pero se me olvidó poner el micrófono. Pero eso sucede cuando no somos profesionales de la filmación y la grabación. De todas maneras, bienvenidos a mi clase, bienvenidos a mi canal, y comencemos con el tema específico de las calderas de tubos de fuego. Las calderas de tubos de fuego fueron las primeras calderas que aparecieron. Obviamente ya había explicado en la clase, en la primera clase del tema 1, que al principio eran recipientes llenos de agua, recipientes cilíndricos llenos de agua, montados sobre una especie de horno donde se ponía leña fundamentalmente, que es lo que se utilizaba para que el agua se calentara y se evaporara, y le daban, quién sabe, el uso que querían darle en aquel momento, posiblemente en los baños de vapor que sí existían ya desde los romanos. Ahora bien, las calderas de tubo de fuego se fueron desarrollando y hoy en día tienen una serie de partes que son características de las calderas de tubo de fuego. Las vamos a ver una por una en lo esencial. El cuerpo de la caldera está formado por una placa anterior y una placa posterior en la cual se mandrinan los tubos de humo, y también va fijado lo que es el tubo de fuego. El tubo de fuego es específicamente un tubo donde se desarrolla la combustión y de ahí salen los gases al resto de los tubos de humo, que ya veremos más adelante. El quemador de combustible, que puede ser líquido, gas o mixto. O sea, hoy en día en las calderas de tubos de fuego no se utilizan combustibles sólidos, se utilizaron antes, generalmente era carbón, cuando la revolución industrial, después cuando el desarrollo de los ferrocarriles. Vamos a ver una imagen de una caldera de vapor de tubo de fuego o de tubos de humo, ya tiene sus características, han cambiado, pero que utilizaba combustible sólido. El principio de trabajo era el mismo. Actualmente son de gas o de combustible. Muy pocas calderas, algunas de calentadores de edificios grandes para los problemas de calentamiento ambiental, utilizan diésel, pero el combustible normal es fuel oil o bunker. El tubo de fuego del hogar o el hogar es donde se desarrolla la combustión. Normalmente los tubos de fuego son unos tubos de gran espesor, son de materiales fundidos, pero de materiales resistentes al calor, son ondulados, no solo para aumentar la superficie de transferencia de calor, sino también para absorber las contracciones y las dilataciones que pueden haber por los cambios de régimen de la caldera. Hay que entender que el tubo de fuego está sometido directamente a la llama del combustible que inyecta el quemador de manera atomizada. Ya no hay calderas de tubos de fuego y tubos de humo que utilicen una especie de hogar, ¿verdad? Una cámara donde se produce la combustión. Ya todo eso ha sido sustituido por el tubo de fuego, pero pudieran encontrarse alguna por ahí. Hay calderas, hay constructores que prefieren poner un tubo de fuego, pero recto, de gran espesor, pero recto, sin ondulación. Pero podrán ver en las imágenes del video los tubos de fuego ondulados, que son realmente los que más se utilizan. Tenemos los tubos de humo, que son estos tubos que están acá. O sea, aquí se desarrolla la combustión, aquí está el tubo de fuego, aquí salen los gases de la combustión y pasan por el interior de unos tubos. Esos tubos se llaman tubos de humo. Pueden haber un primer y un segundo paso, y fuera de esos tubos se encuentra rodeado por el agua, incluyendo el tubo de fuego. Se aprovecha el calor de la llama y el calor de los gases de combustión para transferirlo al agua a través de las paredes de los tubos. O sea, hay una transferencia por convección y una transferencia por conducción también a partir
del movimiento de los gases y una transferencia radiante específicamente de la llama a las paredes del tubo de fuego. El espacio de agua es todo el espacio que está ocupado por el agua que se va a evaporar. Recuerden que esto es un agua tratada, no es un agua cualquiera. En el curso no vamos a abordar el tipo de tratamiento que se dan a las aguas en las calderas. No es objetivo del curso en este momento, pero podemos verlo más adelante. Lo que sí es importante aquí es que los tubos de humo están cubiertos por el agua, pero nunca el espacio de agua de la caldera llena totalmente la caldera. Siempre va a haber un espacio entre el nivel del agua y la parte de arriba de la caldera para que ahí se produzca o se realice la evaporación y en ese lugar se mantenga una presión de vapor que la controla un manómetro que vamos a ver más adelante, que debe mantener esa presión para que satisfaga las demandas del sistema, sea cualquiera que sea la utilización de vapor. Tenemos la entrada de agua, que se encuentra aquí. Hay que decir que el agua que entra a las calderas no es agua a temperatura ambiente, es un agua que es previamente calentada, aprovechando los gases del sistema o aprovechando el vapor en un momento determinado del mismo sistema de vapor de la instalación, pero no puede entrar al agua fría. Incluso hay que tener mucho cuidado si por fallas del sistema de alimentación de agua una caldera se queda sin agua, no se puede llenar inmediatamente, hay que esperar a que se enfríe, porque llenarla con agua fría o agua fresca, una caldera que se ha quedado sin agua durante su trabajo, puede provocar una explosión térmica del agua y por lo tanto una explosión de la caldera, y es un accidente que ha sucedido por inexperiencia de los operarios que lo han hecho quizás por miedo a ser sancionados y han tenido consecuencias desastrosas. Tenemos también entonces el domo de vapor. No en todas las calderas de tubo de fuego hay domos de vapor, todavía hay algunas que sí lo hacen. Vamos a ver la caldera de una locomotora de vapor y que tiene el domo de vapor para la extracción del vapor. Tenemos las válvulas de purga, es muy importante. Normalmente en las calderas, hacia el fondo de la caldera, se depositan determinados sedimentos, carbonatos, etcétera, carbonatos de magnesio, de calcio, que pueden estar en el agua a pesar de que es un agua tratada, y sistemáticamente se hace una purga por el fondo de la caldera, de manera tal que todos esos sólidos salgan. Esas purgas, en el caso de las calderas de tubo de fuego, son programadas. Hay otras calderas donde estas purgas se hacen automáticas e incluso en las calderas más grandes las purgas son continuas. O sea, hay una forma de purga continua por la cantidad de depósitos que pueden haber. Tenemos el sistema de alimentación de agua, que ya lo dije, el agua se calienta y es una bomba que trabaja automáticamente. Cuando la presión baja en el interior de la caldera y se requiere de agua, la bomba automática suministra el agua y restablece el nivel de agua. Se puede ver en el caso de la operación de una caldera donde hay una demanda brusca de vapor y esto puede provocar una caída de presión de la caldera y se requiere entonces restablecer el nivel de agua. Automáticamente las bombas comienzan a suministrar el agua al interior de la caldera para restablecer el nivel original a pesar del régimen que pueda tener la caldera. Tenemos el control de presión de vapor, aunque pueda haber un cuadro de control que en las calderas de tubo de fuego casi siempre está en la parte delantera de la caldera, hay un manómetro de vapor muy grande, como para que lo vean, aunque la gente sea muy miope, que donde se marca la presión de trabajo de la caldera. Incluso se señala con una línea roja a qué presión debe trabajar la caldera. Y los operarios deben estar pendientes de que esa presión se mantenga. Puede que baje por una demanda de vapor instantáneo, pero inmediatamente el sistema lo que va a hacer es que va a abrir el combustible y va a incrementar la llama en la combustión y al mismo tiempo va a aumentar el tiro forzado de aire, que ya veremos cuál es. Pero la presión debe tratar de mantenerse y de restablecerse. Igual que hay un nivel de agua, donde además del control de la bomba automática, etcétera, que suministra el agua, hay un nivel de agua, nivel de vidrio, de columna de cristal, donde está marcado también cuál es el nivel mínimo de agua permisible y entonces ahí el operario tiene que estar sistemáticamente controlando que este nivel se encuentre en el nivel correcto visualmente, independiente de que haya un control automático, independientemente de que haya una alarma. Es tan importante hacer este control que por eso se pone el control visual todavía.
El control de la temperatura de los gases de combustión es muy importante. Los gases de combustión en estas calderas pueden salir de 150, 120, máximo 200, más de 200 grados. Ya no es normal la temperatura de gases de salida en las calderas de tubo de fuego. Una temperatura muy alta de gases de escape significa que no hay transferencia de calor suficiente al agua. Eso baja la producción de vapor y al mismo tiempo el balance térmico de la caldera es muy malo porque sencillamente hay una cantidad de combustible que se está utilizando, pero esa cantidad de combustible se está perdiendo en los gases de escape. Entonces hay un control de temperatura que también es local, muy grande para que pueda verse fácilmente, a pesar de que en el cuadro de control de la caldera hay un termómetro que también lo indica y una alarma que indica para determinados niveles de temperatura cuando o son muy altos o son muy bajos. Por último, el ventilador de tiro forzado. O sea, para que se produzca la combustión es necesario aire. El aire lo produce un ventilador. A ese ventilador se le llama ventilador de tiro forzado. La cantidad de vapor, perdón, la cantidad de aire que suministra el ventilador, casi siempre un ventilador centrífugo, está conectado a la cantidad de combustible que emite el quemador por un control automático. De manera que se mantenga la misma relación de exceso de aire para cualquier nivel de trabajo de la caldera en caso de una demanda de vapor urgente. Eso es algo que sucede automático. Obviamente puede ser que demore unos segundos en restablecerse, pero se restablece de inmediato. Por eso algunas veces ustedes ven algunas industrias que tienen caldera de tubos de fuego que de pronto sale por la chimenea una columna de humo negro y esto se debe a que hubo una demanda de vapor muy fuerte y que el sistema automático de la caldera trata de satisfacer con más combustible, pero también con más aire el tiro forzado. De momento puede suceder que haya falta de aire y eso provoca el humo negro en la chimenea, pero inmediatamente que se restablece la relación aire-combustible para el proceso de combustión, esto se restablece y la caldera sigue funcionando normalmente. Aquí está la imagen de una caldera de tubo de fuego que van a poder ver en el video y pueden detener y con mucho cuidado controlar, visualizar bien cuál es la estructura de la caldera de tubo de fuego. Aquí hay una imagen de una caldera de tubos de humo de una locomotora de vapor. Hay que decir que las calderas de vapor desde la revolución industrial en Inglaterra hacia adelante fueron teniendo más aplicaciones. Normalmente se aplicaron en barcos pequeños, fundamentalmente en la etapa inicial eran calderas verticales con máquinas de vapor que movían la hélice. Después se utilizó para generar vapor para las industrias, para el trabajo en las industrias y mucho antes, cuando los romanos pues habían baños de vapor que se generaban precisamente con este tipo de calderas tan sencillas. Pero una cosa de desarrollo muy fuerte fueron las locomotoras de vapor. Las locomotoras de vapor llegaron a ser un medio de propulsión y de transporte de suma importancia en el desarrollo de la humanidad. Por eso he querido ponerla aquí. Las locomotoras de vapor más grandes usaban, este es el hogar, separado con un deflector, y aquí se echaba carbón. El combustible para las locomotoras de vapor en aquel tiempo era el carbón. El calor de la llama del carbón pasaba por estos tubos y se transfería al agua que estaba rodeando el hogar y que estaba rodeando los tubos y se generaba el vapor. Aquí sí había un domo de vapor, el vapor iba al domo y del domo salía a las máquinas de vapor que iban en los costados de la locomotora. Aquí tenía un soplador de hollín, porque obviamente hacer combustible sólido y no poder garantizar una combustión eficiente,
pues había deposiciones de hollín y por eso es que usted ve en las locomotoras a cada rato por la chimenea soltaban un humo negro muy grande, incluso si también pasaba lo mismo que en las calderas de tubo de fuego actual, se necesitaba una demanda de vapor y el aire que entraba era insuficiente con la cantidad de carbón y entonces había un humo negro de momento. Pero generalmente lo que pasaba es que el soplador de hollín limpiaba la caja de humo de la caldera. Las máquinas de vapor de las locomotoras fueron muy utilizadas, todavía quedan algunas en el mundo por ahí con fines turísticos, pero les puedo asegurar que muchos centrales azucareros, todavía en el mundo, el tiro de caña se hace con locomotoras de vapor, que ya han modificado un poco porque ya quitaron el consumo de carbón que se hacía a pala y se utiliza con combustibles de quemadores líquidos, fuel oil o bunker, y se controla manualmente. Incluso la atomización puede ser con el propio vapor, como veremos más adelante. Pero las calderas de vapor en las locomotoras de vapor fueron una de gran importancia para el desarrollo de la humanidad y todavía se utilizan mucho en muchos centrales azucareros. Yo estuve haciendo unos trabajos de investigación en varios centrales azucareros en la República de Cuba y recuerdo que todo el tiro de caña prácticamente se hacía con locomotoras de vapor. No había locomotoras eléctricas, no había locomotoras diésel, salvo en raras ocasiones. La mayoría del tiro de caña de los campos se hacía con locomotoras de vapor y trabajaban muy bien. Tuve la oportunidad de montarme en ellas y hacer varios viajes en diferentes direcciones y trabajaba muy bien incluso en pendiente. Eh, ya han sido sustituidas por locomotoras eléctricas o por locomotoras diésel, pero no cabe duda que fueron un suceso en el desarrollo tecnológico de la utilización del vapor como medio de transporte en las locomotoras. La imagen de aquí abajo nos está mostrando una caldera de tubo de fuego actual o bastante actual, donde pueden ver, aquí está la placa frontal y la placa posterior de la caldera, en ellas van unidas los tubos se unen en estas placas mediante mandrinado, no se unen con soldadura, muy raras veces en alguna reparación o mantenimiento de algún tubo que tiene salida no se cambia, puede ser muy engorroso el cambio, pero cuando son pocos tubos se sueldan el extremo del tubo en la cabeza de la placa para sellar que no haya fuga de agua a través de ese espacio o de esa unión entre el tubo y la placa. Aquí está el quemador. El tubo de fuego puede ser un tubo liso, puede ser ondulado, como ya expliqué anteriormente. En este caso aquí es un tubo liso y aquí está el ventilador de tiro forzado que trabaja coordinadamente con el flujo de combustible al interior. El manómetro que les dije, que va indicando el nivel de presión en la caldera, el nivel de agua, que aquí no se ve muy bien, pero es este que está aquí, que nos va indicando el nivel de agua que hay en el interior, la salida de vapor y los controles de funcionamiento de la caldera. Inclusive hay calderas que tienen incorporado el calentador de combustible. Como normalmente dije que estas calderas utilizan búnker o fuel, el calentador de combustible está acoplado en el sistema de la caldera y es controlado directamente por el control automático de la caldera, de manera tal que la temperatura que se alcance sea la requerida para el quemador que se está usando. Van a ver aquí como unos soportes, las calderas de tubos de fuego normalmente ya se construyen en los talleres de construcción de calderas y después se trasladan completamente ya armadas y listas para funcionar hacia el lugar donde va a ser aplicado. Esto es importante porque da mucha viabilidad al trabajo, ¿no? Que las primeras calderas muchas veces se ensamblaban directamente en el lugar donde iban a ser utilizadas. En uno de los videos, no recuerdo, creo que es en este, van a ver una foto de las calderas del Titanic. Son una excepción. Están las calderas, son lo que se llaman calderas escocesas. En definitiva, son calderas de tubos de humo
y tienen un hogar donde se depositaba carbón, o sea, se paliaba carbón al interior de la caldera, además que son unas calderas muy grandes. Las máquinas de vapor del Titanic eran una máquina de vapor bien grande, por ahí también hay una foto en alguno de los videos que he hecho, pero lo importante es que ya eso ha ido desapareciendo y actualmente no se hacen las calderas tan grandes, porque desde el punto de vista técnico y de resistencia mecánica son una complicación en el caso de las calderas de tubos de fuego. Normalmente es preferible poner más de una, dos o tres calderas según la demanda de vapor, pero calderas que puedan generar hasta 50, 60 toneladas de vapor hora o 20 toneladas de vapor hora, pero que entre las 3, 4 calderas que se instalen se satisfaga la demanda de vapor para la industria, o que es fundamentalmente donde se aplican hoy en día. Los parámetros de trabajo de las calderas de vapor de tubo de fuego se encuentran en los rangos que voy a explicar ahora. Las presiones de trabajo se van a encontrar entre 1.05 kilogramos hasta 11.25, pues pueden llegar a 15 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Las temperaturas de los gases de escape, los gases de combustión que salen por la chimenea, deben estar entre 120 y 170 grados centígrados. Hay que tener en cuenta, si una caldera sube mucho la temperatura de salida de los gases de combustión, sencillamente lo que va a estar pasando es que se está perdiendo calor a través de los gases de combustión, y puede ser que se deba a ensuciamiento de los tubos o a una mala regulación del sistema de aire combustible. Cuando la temperatura, por otro lado, baja de 120 grados centígrados, es preocupante, porque entonces la llama es insuficiente o sencillamente hay algún tipo de funcionamiento inadecuado en el sistema de aire combustible y la regulación del mismo. La superficie de transferencia en esta escalera puede llegar, se encuentra entre 12 y 340 metros cuadrados de superficie de transferencia de calor de la llama y de los gases de combustión a el agua que se quiere evaporar, que recuerden siempre que es agua tratada, y el rendimiento térmico de la caldera va a ser una entrega de 163.296 a 4.536.000 kilocalorías por hora. O sea, esa es la entrega de calor que hace la caldera, ese es el rendimiento que ella puede entregar en las calderas actuales, las más, digamos, las más desarrolladas, porque ya para los tamaños estándar que se utilizan de caldera, la superficie ya no puede aumentar mucho más. Por último, quiero hablar de las características del vapor generado. Una caldera de tubo de fuego puede ser para generar agua caliente, no tiene que llegar a vapor. Puede utilizar vapor húmedo, que es un vapor que arrastra determinadas cantidades de partículas de agua, y puede utilizar un vapor seco saturado, donde la cantidad de humedad que arrastra es muy poca. Hay que tener en cuenta un proceso, que lo voy a explicar brevemente porque más adelante lo vamos a ver. O sea, la evaporación del agua es gradual, pero cuando las partículas de vapor llegan a la superficie, salen rápidamente y arrastran determinadas partículas de agua, en dependencia de la temperatura a que se está produciendo la evaporación del agua. Y esto es importante. Esto da lo que se conoce como un título de vapor. Un título de vapor es un número que se calcula a través de las entalpías del agua y del vapor, y que permite caracterizar ese número de vapor entre 0 y 1. Cuando es 0 es agua y no hay vapor.
Cuando es 1, estamos hablando de vapor saturado seco o de vapor recalentado. Y sería la mejor calidad de vapor que se puede obtener. Esto fue unos cálculos, pudiéramos decir, unos cálculos que se hicieron para simplificar la determinación de la calidad del vapor que estaba saliendo de la caldera y que está basado fundamentalmente en la entalpía del agua y del vapor que se está obteniendo. Hasta aquí la clase de hoy. Hemos hablado de las calderas de tubo de fuego, lo fundamental de las calderas de tubo de fuego. Creo que están en condiciones de identificar una caldera de tubo de fuego y de identificar las partes que la componen durante su funcionamiento. Hemos dejado una constancia de cómo trabajan estos tipos de calderas, cómo trabajan los tubos de humo, en qué se basan, qué temperaturas de gas se deben haber, cómo es en esencia la relación de aire y combustible con el tipo de quemador que se utilice, que lo vamos a ver en clases posteriores, y el ventilador de tiro forzado que se utilice, que es el suministro de aire al sistema de combustión de la caldera, que ya veremos que en las calderas de tubo de agua y en las grandes calderas tiene otras características. Les agradezco que hayan estado nuevamente con nosotros. Me da mucho gusto saber que le están dando seguimiento al canal. Como siempre les digo, manito arriba si les gustó, manito abajo si no les gustó, pero suscríbanse al canal para que estén atentos o puedan recibir la información de cada vez que se sube un video. Para todos, mi saludo afectuoso, todo mi cariño y nos vemos en la próxima clase. Chao.